Mi invitado de hoy es el responsable, el CEO, de la plataforma Meneame, ingeniero técnico en informática de sistemas y con estudios en psicología. Seguramente lo conoceréis mejor porque fue uno de los que puso en marcha la revista Jotdown y es de los pocos agentes culturales, por decirlo de alguna manera, que se atreve a decir que en la Feria del Libro de Madrid las cacicadas no solo se practican con entusiasmo, sino que se institucionalizan. Él es Ángel Fernández. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, Te queda- gracias, Ollán. Te quedaste a gusto, ¿no? Sí, bueno, luego fue un artículo escrito desde el enfado y aunque tenía parte de razón en lo que decía, me arrepentí un poco de la sobredimensión que cogió el artículo porque realmente la dirección de la Feria del Libro de Madrid, como casi todos los organismos de este tipo, pues tiene muchos enemigos. Entonces mis palabras fue utilizada por otra gente y un poco sacada de contexto. De hecho, vengo hoy a Madrid a entrevistar a Eva, que ya he tenido una entrevista con Eva Urué, para que ella pueda dar su opinión de todo lo que yo dije, ¿no? Sí. Entonces, es eso, ¿no? O sea, sí que es verdad que tenemos, como no tenemos falsas lealtades en Jotdown, podemos escribir de lo que queramos, pero también si luego hay que rectificar o aclarar, pues no tenemos ningún inconveniente y es lo que hemos hecho, ¿no? Hablar con Eva para que ella, que evidentemente no estaba de acuerdo con lo que yo decía en ese artículo, pues pudiera aclarar y además lo he hecho personalmente. ¿Qué fue lo que pasó que te cabreó tanto en el momento? Bueno, lo que me pasó era que me llamó la chica que atendía la caseta de la Feria del Libro, la Asociación de Editores de Andalucía, porque nosotros no teníamos caseta propia, para decirme que la directora de la Feria del Libro había pedido retirar la revista Jotdown, ¿no? Entonces, yo no entendía nada porque no sabía, no conocía que la normativa prohibía que hubiera revistas culturales si no tenían una preaprobación de la feria, una cosa bueno, que no ocurre en ningún sitio y que de hecho ya hemos comentado. Y sobre todo el hecho de que la directora en persona fuera la que retirara, ¿no? Que no hubiera una llamada, que no dijeran, oye, la normativa dice, no hubiera. No, nosotros teníamos allí, sobre todo libros, porque llevamos libros, y no hubiera habido ningún problema en no tener la revista, ¿no? Pero el acto en sí de que exigieran retirar la revista, pues no me pareció en ese momento adecuado. ¿Le diste media vuelta a escribir el artículo o eres impulsivo? No, soy impulsivo. No le di media vuelta. Dije lo que pensaba, lo que ya conocía de la Feria del Libro de Madrid y armé un artículo con intención de llamar la atención, porque lo que pasa con estas cosas es que hay muchos intereses cruzados. A mí del gremio de editores pues no les pareció bien, porque ahora soy vicepresidente de la Asociación de Editores de Andalucía y tal. Y entonces, muchas veces, si esperas, acabas tragando. Total. Y como nosotros realmente no dependemos de nadie, nadie nos financia, vamos siempre a pulmón, contamos con esa pequeña libertad. Claro. Pero eso no significa que hagamos locura ni que escribamos barbaridades y desde luego si nos equivocamos no tenemos ningún problema en rectificar, ¿no? Entonces, en ese momento sí, pasó eso, me llamaron, yo intenté encontrar explicaciones, no me las dieron y publiqué el artículo. En este mismo artículo haces referencia en algún momento dices algo así como se expulsa lo que no rinde en SEO, lo que no tiene una métrica asociada, ¿no? Y a nosotros, por el nombre del programa o el nombre del sello, nos ocurre mucho eso, ¿sabes? Nos castiga mucho el algoritmo. Totalmente. ¿Alguna solución que me des, tú que tienes buena cabeza? Bueno, ayer teníamos la presentación de la revista Humanismo Digital, la número 2 que acabamos de sacar, y hablamos de la importancia del papel en el sentido de que aunque no genera tráfico, evidentemente, cuando tú escribes para papel, no estás escribiendo para el algoritmo, estás escribiendo para las personas. Mm. Y luego cuando trasladas ese contenido a lo digital, lo mantienes. Es decir, el contenido que se ha escrito para papel y que se publica en papel no es etéreo como es el contenido digital, que como bien sabes puede desaparecer al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es buscar fuentes de tráfico en donde ese algoritmo que premia la viralidad basada en las emociones no esté presente. De ahí
la importancia que tienen ahora plataformas como Meneame. Es Claro. decir, en Meneame tú puedes poner un título intelectual y si el tema interesa, la gente comenta y la gente entra, ¿no? Entonces, si el podcast vuestro tiene una entrevista interesante, tú la enlazas, la describes, oye, entrevista con tal persona hablando de tal tema, y es irrelevante completamente el dominio que te llames Jonky o que te llames Jotdown, Vale, porque lo importante es el contenido. vale. O sea que Meneame es un agregador y ahí no hay algoritmo que valga. Ahí no hay ningún Simplemente algoritmo que premie o perjudique en función de unos parámetros relacionados con la viralidad. Vale, vale. Antes de entrar en la entrevista más a fondo, te voy a hacer una ráfaga de preguntas de respuesta corta, ¿vale? ¿Qué es Meneame en una frase? Una comunidad, ¿Qué es Jotdown en una palabra? un fanzine. ¿Sabrías destacar algún ingrediente oportunista de la Biblia para que haya terminado siendo un bestseller? Sí, la, la, la parte emocional de las historias humanas, ¿Se puede escribir poesía con ChatGPT? por supuesto. Hay alguna que te diría que no, ¿no? María Popova. ¿Eres un aliado o un observador discreto? Yo soy tecnooptimista al 100%, vamos, por supuesto. ¿Legalización de las drogas, a favor o en contra? A favor completamente. ¿Dónde te pilló el apagón? Trabajando, ¿Sí? ¿Y paraste? ¿no? Ya me imagino. Cuando tienes un problema, ¿pides ayuda? Mucho menos de lo que debería. ¿El mejor cómic que has leído últimamente? Bueno, el Bola 8 reeditado de Daniel Close. ¿Te sabes el Padre Nuestro de memoria? Sí, la salve y lo que quieras. Un mensaje para Alvise. Que me conceda la entrevista. Termina esta frase. El Banco Santander es... Eh, es poco amigable. ¿Te da miedo la muerte? No, en absoluto. No, ¿eh? Muy bien. Finiquitadas la ráfaga. Antes hemos hablado un poco, pero quiero que nos lo cuentes aquí, sobre el origen de Jotdown, porque es una historia que parece como de película. Sí, es Yo cuando te totalmente conocí, de hecho, que nos conocimos hace, yo creo que ya igual 10 años, o un poco más, cuando surgía más. Nextdoor más. Sí. Me acuerdo que estuvimos juntos, yo no tenía ni idea de quién eras y nos contaste la historia, estaba con Calasanz en aquel momento y yo pensé, este se le va la olla, esto tiene que ser una fantasía. Luego ya conociéndote me di cuenta que no. No, es totalmente real. Cuéntanos un poco. Bueno, la historia de Jotdown es muy divertida porque nace en un foro, el foro Areópago, que todavía existe, y que además lo defino también como una página web contraalgorítmica, en el sentido de que es un foro, donde ahí pues, se juntaba un montón de gente en la época que además tú no decías quién eras. Era todo Nadie, anónimo, nadie lo hacía. nadie lo decía y se protegía mucho la intimidad, ¿no? De dónde vives, quién eres, tu nombre Como y en en lo que Alcohólicos trabajas. Anónimos. Como en Alcohólicos Anónimos, sí. Mm. Y lo que hacía diferente ese foro de otros, porque como todos los foros, el objetivo es ser el macho alfa o la mujer alfa, ¿no? Es decir, el más guay, el que más liga, el más interesante y el más más que el que mola más, era serlo sobre la cultura. Vale. Entonces, ahí en vez de presumir de cuántas dominadas eras capaz de hacer, presumías con una interpretación compleja sobre el monolito en la Odisea de 2001, Odisea en el espacio, ¿no? O presumías sobre el arte japonés de la atadura erótica y su relación con Picasso. Entonces, claro, era fascinante que se abordaban multitud de temas y siempre de una forma combativa, pero que no dejaba de ser fascinante, ¿no? Era también muy curioso que había gente de todo tipo, o sea, gente funcionarial, gente que defendía la empresa privada, independentistas,
nacionalistas madrileños, es decir, eran personas completamente diferentes que jamás se hubieran hecho amigos, que jamás se hubieran entendido en otro tipo de espacio, y allí, sin embargo, convergían y había una admiración mutua. Había como ese estado en el que uno tiene curiosidad, Sí. y eso es lo que definía a esa gente que había en el Areópago. Y la persona más interesante del Areópago era Shizuka, que es como se denominaba Mar, y fue la que un día dice, bueno, y todo esto que contamos aquí, por qué no lo convertimos en un medio de comunicación, ¿no? Entonces, claro, nosotros éramos muy amigos, y entonces me planteé a mí, que era digamos, el empresario y el informático de la empresa, el proyecto, entonces, de hacer una revista y tal, ¿no? Antes que a mí, ella había leído que Andrés, de Spain Media, de Forbes, Sí. cuando se le ocurrió traer Squire aquí, había tomado la iniciativa de ir a visitar a la gente de Squire en Estados Unidos, plantearles el proyecto, y lo consiguió. Entonces ella, de una forma muy naif, pensó que le podía plantear el planteamiento a Andrés. Andrés, por supuesto, no le hizo ni caso. Luego es muy divertido porque Andrés, vía una de las personas que trabajaban con él, fue la primera que nos pidió que lo teníamos que entrevistar. Así, ¿eh? Entonces, claro, nosotros por dentro eso lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Y bueno, sí, con Spain Media siempre ha habido así una especie de pique sano. De hecho, cuando falleció Mar, Andrés escribió un artículo que se llama Yo pude dirigir Jotdown. ¿En serio? En serio. Total, que bueno, me estoy desviando. Es que tú historias tienes, tío. Sí, sí, aparte, si haces un análisis un poco freudiano de ese Exacto. artículo, se saca petróleo. Bueno, la cuestión es que Mar me hizo el planteamiento, y yo le dije, mira, Mar, yo contigo no voy ni a coger monedas de oro, porque claro, es una persona que, en fin, bastante compleja. Entonces yo le dije que yo no entraba en ese proyecto, que entonces no tenía nombre, pero que como amigo, por supuesto, le ayudaba en lo que fuera. Oye, hay que valorar el precio de las páginas web, qué tipo de sociedad montamos, tal, ¿no? Total, que ella me dijo, bueno, pues lo acepto, ¿no? Como ella hacía, ella nunca tiraba la toalla, y entonces empieza a organizar con la gente que escribía en el foro esa, digamos, redacción sui generis, y a mí me encarga poner en marcha la empresa. Entonces, bueno, pues yo hago la página web, y me involucro tanto que en un momento determinado me di cuenta de que la asesoría era la mía, los proveedores eran los míos y tal, y que si yo dejaba eso en manos de Mar, Claro. iba a ser todo un desastre, iba a quedar muy mal con mucha gente. Entonces, acaba enganchándome, involucrándome, o al menos yo me convenzo de que ha sido de esa manera y no porque realmente quería, ¿no? Y ahí empieza el proyecto, ¿no? Entonces yo lo que sí es que es verdad que pongo una exigencia es, oye, hasta que no tengamos una comunidad, concretamente le dije, creo que 300.000 usuarios únicos en la web, no sacamos revista en papel. Entonces vamos a solamente trabajar en la web durante un año, sin publicidad. Si vemos que lo que nosotros contamos le interesa a más gente, entonces ya decidimos monetizar el proyecto, pues de la forma que veamos conveniente, en este caso la apuesta por sacar una revista en papel. Y ese fue el origen de Jotdown. El Jotdown ha tenido siempre un prestigio brutal, o sea, a nivel cultural ha sido un referente. ¿Crees que ha sido todo mérito vuestro o es que hay muchísima mediocridad? Qué buena pregunta. Eh, no es un problema de mediocridad, es un problema, o sea, por lo que nosotros fuimos competitivos, es un problema de falta de incentivar la libertad de contar cosas a los periodistas. Es decir, al fin de cuentas, la gente que escribe en Jotdown escribe en muchos medios. De hecho, nosotros nos vanagloriamos de que mucha gente que ahora está en los medios de comunicación ha pasado por Jotdown, y su nombre se lo ha hecho en Jotdown. Es decir, son gente muy competente que o bien ya estaban en un medio y han pasado por Jotdown, o bien desde Jotdown han ido a un medio. Entonces, la potencia, la creatividad y la forma de narrar de toda esa gente es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que en Jotdown hay libertad. Vale. No tenemos una agenda ni ideológica, ni política, ni comercial, ni nada. Entonces, al permitir expresar a la gente lo que quiere contar, lo hacen con una libertad y de una manera que llega mucho más. Es decir, no lo mismo
que a mí que me interesa la ciencia, te entreviste a ti para que me cuente el proyecto de Nextdoor, ¿no? O Sí, cuando entrevisté al autor del primer libro que sacasteis, ¿no? Y sí, claro, si es una cosa que me fascina, esa fascinación al hacer la entrevista la voy a trasladar. Sin embargo, si yo esto se lo encargo a alguien que lo que le gusta, yo qué sé, es el mundo de las colonias, pues dirá, bueno, ahora yo voy a entrevistar a este hombre, bueno, le preguntaré, ¿no? Entonces por cuestiones, me imagino que económicas y de otro tipo, en los medios no existe esa facilidad para que tú puedas hacer lo que quieras. ya. ¿Y has tenido la oportunidad de conocer así algún tirano de cerca? No, Has tenido suerte. no porque creo que lo evito de forma instintiva. Sí, ¿eh? Tienes la capacidad para verlos. Sí, claro, lo detesto a la legua, claro. ¿Cuál crees que es la mejor historia de la revista? Porque hay tropecientas las que están publicadas y las que están de forma, en plan satélite, ¿no? ¿Hay alguna historia, algo que tú digas, buah, esto fue un historión? Bueno, es que hay muchísimas anécdotas, por ejemplo, las que tienen que ver con el país. Em, Yo le propuse a Mar el acuerdo con el país. En aquella época Mar decía que el país estaba dominado por los bancos, etcétera. Estaba muy influida por Enrique González, que había salido, que había publicado Memoria Líquida y tal, Sí, y no quería. Entonces yo le dije, mira, nosotros si queremos crecer, necesitamos un salto cualitativo, no claro, cuantitativo. Y la convencí. Pero claro, ella no se sabía quién era. claro. Entonces, habla con Antonio Caño y lo convence de que el proyecto de la Jotdown, pues, Ella, perdona, tenía una capacidad de persuasión brutal. brutal. Y Mm, de ingenio, y era una persona maravillosa, alegre, positiva, se preocupaba por ti, una persona genial. mm. Total, que bueno, convence a Antonio Caño y Antonio Caño dice que sí. Y le dice, bueno, venga, Mar, pues vamos a firmar, ¿no? Y entonces me dice Mar, Ángeles, ¿quieres firmar con Antonio Caño? Tenemos que ir tú y yo. Digo, ah, estupendo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Digo, mira, llévate a alguien, Ah, porque ella no salía de casa. claro, llévate a alguien Y dile que soy yo. y dile que soy yo. Y claro, eso ella lo puede hacer, pero yo no. Entonces le dije a Olga, vente conmigo. Total, ¿Quién vamos es allí, Olga? quedamos con una de las que trabaja con nosotros. Vamos a hablar con Antonio Caño, se sienta y entonces yo automáticamente lo saludamos y antes de que diga nada yo tomo la palabra, la iniciativa y empiezo a contarle, y él dice, ah, genial, estupendo, firmamos. Y cuando nos despedimos dice, bueno, muchas gracias Ángel y Mar, digo, no, ella no es Mar, ella es Olga. Venga, pero se te escapó. No, yo no quería mentir, no puedo Vale, empezar una relación mintiendo, yo lo que intenté es evitar que preguntara si era Mar. claro, claro. Entonces, imagínate 45 minutos de conversación en la que yo tenía que convencerle del proyecto, a la vez que tenía que evitar de todas las maneras posibles que él hiciera alguna referencia a Olga como Mar. Entonces, la cara de Antonio cuando nos vamos de allí fue diciendo, ¿esto qué ha sido? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, acabo de firmar un acuerdo con una persona que no es. Hostia. Así que bueno, de esas te puedo contar miles. Sí, no me extraña, joder. De todas maneras, sangre fría tú, ¿eh? Para poder manejarte. Sí, bueno, yo lo que digo es, me tiro a la piscina y que sea lo que Dios quiera, y si te toca reconocer, pues se reconoce y ya está, ¿no? Sí. ¿Algún artículo del que te hayas arrepentido? Bueno, sí, hay artículos, no que me haya arrepentido, hay artículos que no me gustan. De hecho, hay artículos que he tenido luego que contrarrestar. Es decir, cuando tú confías en un autor, porque te gusta cómo escribe, le das libertad. Entonces, lo que suele pasar en los medios es que cuando ese autor se le va la pinza, ¿no? Es que pues, lo bloquean, el autor se enfada y se va. Por ejemplo, Pier Giorgio Odifredi en La República, cuando dijo hace ya 20 años que Israel era un estado genocida, y lo echaron de La República y luego lo tuvieron que transmitir. O lo que pasó en La Vanguardia con varios autores, o lo que ha pasado en El País con Sabater. Es decir, Sí, hay una serie de autores que toman una deriva que al final al medio no gusta. Bueno, eso también nos ha pasado a nosotros. vale. Entonces,
yo lo que he hecho cuando se ha dado ese caso de que el autor en una postura, en este caso, por ejemplo, recuerdo Carlo Frabetti escribió un artículo que a mí no me pareció correcto con respecto a este tema de Israel, en el que, bueno, pues creo que bueno, por lo menos yo no compartía con él la virulencia y el enfoque. Y entonces lo que hago es invitar a otra persona que contrarreste, sí, Vale, que dé otra opinión, ¿no? Siempre pues, respetando al autor, es decir, no tengo que estar de acuerdo con él, pero sí que puedo discutir con él. claro. Entonces, Carlos Frade es una persona con la que puede discutir y está dentro de ese perfil de autor de Jotdown en el que si hay que rectificar, o hay que variar, o hay que ampliar, o simplemente hay que debatir, puedes contar con él. O sea, la censura no te va nada. Nada de nada. ¿Por qué os llaman invertidos y misóginos? Bueno, nos llaman de todo, nos dicen una cosa y la otra, nos llaman facha y rojo, nos llaman de todo. O sea, en el momento que tú no trabajas para la audiencia en el sentido de plegarte a ella, vas a encontrar rozamiento, no hay otra. Yo me acuerdo cuando el diario.es, con toda su buena fe del mundo, le pidió, fíjate, a Roger Senserri que escribiera un poco más liberal sobre economía. Entonces, el primer artículo de Roger Senserri en el diario.es fue sobre los incendios en las fábricas de Bangladesh. Entonces, él decía, mira, sí que es verdad que las condiciones de la gente allí no son las más óptimas, dado que fíjate que incluso se han quemado, ¿no? No así, pero bueno, Sí, será el resumen, pero si no, no tendrían para comer. La comunidad del diario.es se volvió loca y Ignacio Colau tuvo que decir, no escriben más. Entonces, claro, ellos trabajan para su comunidad, como el de Objective trabaja para la suya, y nosotros no, nosotros trabajamos para la inteligencia. Entonces, si tú eres una persona que no admites contrarréplica, que no eres capaz de decir, oye, este artículo no me gusta, pero este sí, o sea, fíjate qué cosas más sencillas. Este artículo no me gusta o este autor no me gusta, pero este me fascina. Entonces, porque un autor no te guste lo que dice o la opinión que tiene, tienes que dejar de leer al que te fascina. Entonces, ahí hay una campana de Gauss en el que hemos quitado muchísima gente a ambos lados. vale. Y el lector de Jotdown, que es fiel y que se mantiene, pues ya sabemos que es un lector que puede enfadarse, pero que admite que haya otras versiones. Lo que todo el mundo dice, sí, sí, yo puedo discutir, no tengo problema, y luego a la hora de la verdad decir, coño, sí que tienes problemas, no puedes discutir. Claro. O sea, habéis mantenido mucho el espíritu del foro de origen. Totalmente. Mm. Sí. Pues eso en esta época es la hostia. Bueno, en esta época donde todo es transaccional, Mm. el espíritu de Jotdown para mí es el espíritu de un fanzine. Es decir, es una comunidad que no busca la transacción ni económica ni de poder, lo que busca es mejorar el mundo, contar las cosas como nos gusta y dar una visibilidad y una narrativa a situaciones cotidianas que en otros medios no hay, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia es eso, es el carácter no transaccional a nivel purista, ¿no? Es decir, vamos buscando, evidentemente, tenemos que sobrevivir y pagar a los colaboradores, pero no es el objetivo no es forrarnos. Si hubiera sido, pues en su momento nos ofrecieron muchísimo dinero por Jotdown y han sido 2 veces y dijimos que no. Habéis dicho siempre que no. Que no. Vamos, de hecho, yo vendí mi casa vamos, yo y Mar vendimos nuestras casas para que Jotdown siguiera adelante y el año pasado, que estuvimos a punto de quebrar, el plan de pensiones que tenía, me lo ventilé. Fuera. Y habéis podido reconducir. Y hemos podido reconducir. Sí, lo que pasa que es verdad que hemos cambiado un poco el sentido, porque Jotdown lo conforman a nivel societario un montón de cuentas partícipes, somos unos 50, vamos creciendo. Este año han entrado 5 personas nuevas que aportan muchísimo. Entonces, realmente esto, aunque tiene una forma de sociedad civil, no tiene espíritu de empresa, tiene espíritu de asociación cultural, lobby cultural, es decir, no tenemos objetivo de ganar dinero, sino que el negocio sea viable, con lo cual eso ya hace que hagamos las cosas de una forma diferente a como lo hace el resto. Vale. Yo he traído una foto, siempre traigo una foto con el invitado para movilizar la conversación. Y a ti te he traído esta, claro. Sí, bueno, es la famosa foto de Cebrián, que bueno, aquí Aquí ha habido es mucha muy movida. divertido. La historia es que en el momento que, bueno, la primera vez que yo voy a reunirme con Manuel Mirat,
que era entonces presidente de Prisa, para cerrar el acuerdo de la Jotun Smart. Cuando ya acabamos la reunión, están todos de acuerdo y entonces me ponen en comunicación con la gente de comunicación, ¿no? De, oye, ¿cómo vamos a contar esto? Y entonces, como Mar decía que el país antes del acuerdo era el lado oscuro, dije, pues mira, tenemos que aprovechar esa crítica que hacía Mar en su momento, diciendo que nos unimos al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Jugamos con ese juego. Entonces, en aquel momento, además, sale la noticia de que Cebrián o Prisa tiene un problema con el New York Times. No recuerdo qué tipo de problema era, pero había un problema. Y entonces le digo, Mar, oye, ¿tú podrías convencer a Cebrián de que se hiciera una foto con el casco de Darth Vader encima del de New York Times? Ostras, el Claro, ese origen era el era objetivo, ese. ese era el planteamiento que Me lo dice, guardo aquí. pero se lo dijo un poco a lo loco, ¿no? Y me dice, ya, me parece muy buena idea. Entonces, consigue el teléfono de Cebrián, no sé cómo, ¿vale? Y lo llama cuando Cebrián va en avión a Estados Unidos, o sea, lo llama. Entonces, claro, Cebrián le dice, mira, estoy en un avión, ¿cómo has conseguido mi teléfono? Tal, o sea, tal. Dice, no, es que tengo que hablar contigo, que esto es muy importante. Cebrián flipando en colores, y no sabía yo, bueno, conocería yo Don, evidentemente, pero total, que aterriza y la llama, y entonces se lo propone. Y le dice, Cebrián, me parece muy buena idea. ¿En serio? En serio. Entonces, claro, ahora viene el segundo nivel. Y es que, claro, hay que decirse a Antonio Caño, al director Claro. del periódico. Antonio Caño dice, mira, yo esto no lo veo, pero voy a preguntar. Claro, el Consejo de Administración dice que ni de coña. ¿Vale? Total, que entonces la foto pues, se queda guardada. Bueno, la foto y un vídeo, porque hicimos un vídeo donde Ricardo, disfrazado de Darth Vader, entra en la sede del país como si fuera Cebrián y tal, ¿no? Entonces, le mandamos todo eso a Cebrián y le decimos, mira, Cebrián, es que no, la única cosa, la única, o sea, la relación con el país fue maravillosa. La única cosa que nos dijeron que no, desde el Consejo de Administración. Entonces, como a los 3 o 4 meses, hay un evento de todo Prisa en Sevilla. Y Cebrián tiene una charla. ¿Y qué hace Cebrián en la charla? En la pantalla gigante a todos los trabajadores les pone el vídeo. Ostras. O sea, él quería que saliera, ¿no? Entonces, en el momento que se acaba la relación con el país, pues entonces la publicamos. La verdad es Y que él fue. orgullosísimo y contentísimo de la foto por el juego que da, porque al final es una cosa, por lo menos a mí, que me parece de buen rollo, divertida, de no tomarte la vida tan en serio, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo creo que muchos de nosotros flipamos, pero muchísimo, con aquella portada. ¿Dónde crees que hay más ego? ¿En el mundo de la cultura o en el mundo de la política? Es que yo el mundo de la política no lo conozco. Yo creo que el mundo de la cultura, bueno, el mundo de la política sí que lo conozco, porque estuve en mis comienzos de estudiante, fui durante un año miembro de Juventudes Socialistas y lo dejé de ser precisamente porque ahí no puedes tener ego. Ya, Es decir, hay el hecho de que los políticos hagan tantas cosas y digan tantas cosas que cualquiera de nosotros no podría, porque nos daría vergüenza ajena tremenda, tiene su origen en que tú, desde que empiezas en política, a no ser que seas hijo de alguien muy importante, lo que vas es chupando culos, mm, por decirlo de alguna manera, es decir, lo que tienes que tragar muchísimo para poder avanzar políticamente. Entonces, esas tragaderas tan enormes que tienes que tener, cuando llegas a un puesto de responsabilidad, digamos, forman parte de tu epigenética. Entonces, claro, es normal que si la meritocracia política es que nunca puedas disentir, que tengas que pegar carteles, te gusta o no, que tengas que decir que sí a gente que te cae mal de tu propio partido, que no puedas discutir, porque es que realmente no se puede discutir dentro de los partidos políticos, pues bueno, que evidentemente yo duré un año, no podía durar claro. más, hace que esa gente no pueden tener ego. Otra cosa es que llegue un momento en que, bueno, como en el caso de Pedro Sánchez, pues arrase con todo, demuestre que es un político, no digo bueno o malo para España, pero de luego político, el mejor político que hemos tenido en el sentido de conseguir todo lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya sí puedes tener ego, evidentemente. Claro, Pero claro, son un caso entre un millón. sí, O sea, que hay mucho más ego en la cultura. en la cultura. ¿Y tú crees que los multimillonarios están jodiendo todo? No, ellos van a lo suyo, entonces si lo suyo está en medio, pues De lo privatizar nuestro. el agua, pues la privatizan, pero no por un deseo de fastidiar.
en absoluto. O sea, no, un multimillonario no es malévolo por naturaleza. Incluso él puede tener la autopercepción, de hecho, seguro que la tiene, de que está haciendo por el bien de la humanidad. ¿Tú crees? La autopercepción, hombre, por Sí. supuesto, el autoengaño es lo que define al ser humano. ¿Y qué sensación te produjo el encuentro que hubo el otro día con Trump y los grandes propietarios? Bueno, que los tiene cogidos por las pelotas, entonces van a hacer lo que diga, porque realmente a ellos como empresarios les conviene Trump, ¿no? Ya has visto cómo están amenazando a la Unión Europea si no cedemos en el tema de la privacidad, Mm. ¿no? Entonces, claro, pues oye, pues maravilloso. Entonces, todo lo que ellos, como cuando eran jóvenes, les movilizó para crear aplicaciones que mejoraran las cosas, que tal, pues eso ya en el camino se pierde y se vuelven de un pragmatismo que los arrastra y que acabas diciendo, bueno, mira, vamos a seguir con lo que hay porque quiero seguir pues, en el estatus en el que estoy, ¿no? Entonces les conviene. Y resulta más sencillo creer eso que no creer que son unos monstruos. No, no, pero es que ¿por qué van a ser unos monstruos? Yo es que eso no, o sea, ni siquiera se va a pasar por la cabeza, o sea, no reflexiono sobre ello. O sea, un monstruo es Netanyahu, el de Facebook, no creo que sea un monstruo en absoluto. ¿No? ¿Y no crees que se tiene que producir de alguna manera cierta reflexión cuando hay una responsabilidad tan brutal en el empresario? Te O lo sí, vuelvo a decir, hay un problema de autoengaño. Es decir, el tema es que, bueno, mira, puedo hacer una conexión con el tema de yonkis. sí. Eh, la gente que toma coca cree que todo el mundo toma coca. Mm. Y tú estás en un círculo de drogadicción en el que tienes una orejera y piensas que todo el mundo está haciendo lo mismo que tú. O sea, no tienes unos datos estadísticos de, no, mira, es que drogas fuertes toman un 4%. Tú no eres consciente de eso, tú sabes que con los que sales, con los que vas, a los sitios que vas, pues en todos los sitios levantas un cenicero y tienes para tomar. Entonces, esto es lo mismo, es decir, ellos se mueven en un círculo de ultramillonarios que viven pues, en otro mundo, completamente distinto. Entonces, en su mundo, en los axiomas que definen su convivencia social, están haciendo lo correcto. Yo he leído que tú apuestas por darle al botón del reinicio institucional, pero en el empresarial, No, yo creo que lo que se necesita es que la aplicación de la ley sea efectiva. Es decir, el problema que hay es que nos dotamos de buenas leyes, nos dotamos de una filosofía de la meritocracia que después, a la hora de la verdad, no se cumple. O sea, no necesitamos destruir, arrasar para construir, no, necesitamos gente competente en puestos de responsabilidad y que se cumplan las cosas y ya. que haya una meritocracia verdadera. Y el modelo chino no te convence. El modelo chino no me convence en absoluto. O sea, por un lado, sí que el fin justifica los medios en el sentido de que si tomas los datos, la mayoría de la gente en China vive muchísimo mejor que como vivían hace 30 años, con lo cual el fin justifica los medios, pero debería de haber una evolución de ese totalitarismo que por su propia naturaleza no va a haber. Ya. Entonces, yo prefiero el modelo occidental, pero claro, si lo analiza desde el punto de vista histórico, nosotros estamos como estamos porque no hemos aprovechado de otros, ¿no? Entonces, la verdad que es más complejo de los que mis conocimientos pueden estudiar. Es decir, no me gusta el totalitarismo, ni ruso, ni chino, ni ninguno, Sí, pero sé que las cosas son muy complicadas y ya. que es muy difícil conseguir que la humanidad mejore y a veces se consigue mediante el modelo chino, a veces se consigue mediante el modelo occidental. Y la verdad que yo prefiero o asumo que mi capacidad intelectual está para resolver pequeños problemas, mejorar el mundo en pequeñas cosas. Ya. El, si pudieras, o sea, seguramente habrá alguien de la historia pasada o de la historia reciente a la que te encantaría entrevistarle.
¿Hay alguien que tengas en mente que dijeras, buah, es que me Soy encantaría? poco mitómano, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, Ya. También te pero pega, sí. pues me gustaría entrevistar, por ejemplo, a Roger Penrose Sí. para que me explique esto de la conciencia cuántica. O Eh, sea, sigues muy en la ciencia tú. sí, claro, a mí lo que me moviliza es la ciencia, las matemáticas, que es lo que me fascinan, también el cómic, pero en realidad hay muchísima gente. O sea, no soy mitómano, no hay nadie así que digas tú. No eres mitómano, pero te obsesionaste con encontrar a Mar en su día. Sí, porque lo que sí que me ocurre es que los retos me gustan, ¿no? Y no Sí. solamente amar, tú conoces también la historia ¿cómo se llamaba? El médico, Ah, este, joder, el que publicó el libro, ¿cómo se el primer llamaba? libro, Sí. Gil Vernet. Gil Vernet, cuando yo lo entrevisto, me enseña el libro de su abuelo, Santiago Gil Es Vernet, verdad, y me dice que lleva no sé cuántos años intentando encontrar al ilustrador de las láminas de ese libro. es verdad, se me había olvidado completamente. Y claro, yo ahí dije, reto aceptado. Y le dije, venga, Pepe. yo te lo busco mejor. Imposible, no lo vas a encontrar. Porque yo tengo acceso a las librerías de medicina, de estoy aquí, llevo 10 años y no lo he encontrado. A las 24 horas lo encontré. Es verdad. Se lo mandé y se quedó completamente alucinado. Y no hice nada maravilloso, simplemente dije, a ver, un ilustrador de riñones en 1890 tendría que hacer otras ilustraciones, no puede ser solo ilustración médica porque no había negocio suficiente. Entonces me fui al Discóride y resulta que encontré la firma de él en una lámina del Discóride, o sea que también hacía dibujos de plantas, ¿no? Entonces ahí sí, el Discóride tiene una y tirando el Discóride pude encontrar en poco tiempo y sin salirme de internet quién era ese cura que se dedicaba a pintar, ¿no? Entonces, lo de Mar fue igual, fue un reto, es decir, a veces voy otra vez en lo de lo no transaccional. Yo no tengo que hacer todo en mi vida solo porque sea productivo. Ya. Eso creo que nos está hundiendo emocionalmente a las personas. Todo tiene que tener convertirse en un producto. No. A mí me apetece perder 14 horas de mi vida buscando algo o construyendo un origami, pues oye, Sí. vamos a reivindicarlo, ¿no? ¿Cómo vas de salud mental tú? Bien, bien. Sí, ¿has pasado momentos peores? Yo he tenido alguna crisis porque no sé decir que no. Ya, Entonces, cuando tú sabes cómo resolver un problema, lo tienes en tu mano y te ves incapaz ya. y tienes que buscar unas formas retorcidísimas para conseguir tus objetivos porque no eres capaz de decirle a una persona a las claras, oye, me está estafando, tal, pues eso me hace sentir mal. Pero vamos, yo creo que Orfidal he tomado 3 veces en mi vida, o sea, no tengo... Sí. A mí me gusta mucho cuando tú cuentas que tuviste una aproximación a determinadas terapias como el PNL, ¿no? Que siempre se critica mucho cuando no hay evidencia científica, pero uno descubre cuando se acerca a determinados recursos que hay evidencia clínica. Total, total. Para mí fue fascinante porque yo era el que me reía, bueno, de todo, ¿no? De la PNL, de las constelaciones familiares, bueno, en general de todas las terapias humanistas. Entonces, como soy curioso, me apunté a un máster de programación neurolingüística que estuve haciendo durante 6 años. Y entonces te das cuenta de que las terapias humanistas funcionan, pero el patín científico que le quieren dar es lo que hace que a la gente que somos cartesianos nos resulte ridículo. Entonces, no se puede rechazar de plano. Sí que es verdad que hay mucha gente que no es buena terapeuta humanista, pero tampoco buena terapeuta psicoanalista. Claro. O bueno, el psicoanálisis también es, Sí, en fin, conductista. cognitivo-conductual, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue un aprendizaje brutal porque dije, hostia, mira, Una cura de humildad un poco, ¿no? total, absoluta, Mm. absoluta, absoluta. ¿Crees que determinadas terapias con el tiempo serán capaces de generar evidencia científica con el modelo, con el método? Sí, vamos, de hecho, la mayoría de las terapias em, humanistas realmente lo que buscan es que la persona se encuentre en el estado adecuado para poder contar lo que le pasa. Entonces, Jodorowsky, psicomagia,
Hellinger, las constelaciones familiares. Sí, al final lo que se hacen son teatros de rol en el que facilitas a la persona que tiene un trauma poder hablar de ello. La terapia breve funciona de maravilla, de Nardone, de Václav. O sea, quiero decir, no tiene ni siquiera una complejidad, en mi opinión, científica grande, sino simplemente no se ha encontrado quien lo describa de una forma detallada y bueno, y teniendo en cuenta que es clínico. El ojo clínico es el ojo de decir, yo intuyo que pasa esto, ¿no? Que también lo hacen los médicos. O sea, el médico no te hace 1.000.000 de pruebas, sino que empieza a descartar y cree que tal, ¿no? Entonces, claro, el método científico es una cosa, el ojo clínico es otra, y eso aplicado a la psicología, pues es lo mismo. ¿Te han dado mucha cera? Porque tú vienes de entornos muy científicos. No, porque la gente que va a esos tipos de cursos son gente que son muy buenas personas. Entonces, digamos, al revés, me siento culpable de poner a la gente en situación complicada, ¿no? Por ejemplo, de juegos argumentales de los que no saben salir. Luego, yo soy una persona acostumbrada a un mundo que es un poco más agresivo. Entonces, al revés, no solamente nunca me han puesto en un brete, sino que yo me he sentido mal por poner en un brete a ellos. Sí, de lo políticamente correcto pasas. Bueno, hay límites, ¿no? Hay límites. El otro día, no sé si fue el otro día o hace más tiempo, te leí respecto a la apropiación cultural, ¿no? Que como que se nos ha ido un poco de las manos. Sí, hay un artículo muy divertido sobre los peinados de Acolyte. Exacto. Sí, sí, en fin, bueno, el wokismo está muerto porque, porque a la gente los cambios se le tienen que dar en momentos adecuados. Y forzar determinadas cosas cuando no hay una preparación, lo que se hace es volverse en tu contra. Y cosas totalmente lícitas, y tú lo sabes mejor que nadie, Sí. como defender a cada uno lo que es o cómo se siente, hay que hacerlo en etapas. Si en un momento determinado a ti tú crees que tienes el poder de imponérselo a otros, te estás equivocando. Ya. Y eso es un poco lo que ha ocurrido con todo el debate trans, que ha sido, ¿no?, Sí, un sí, ejemplo totalmente. paradigmático de Y ahí tengo una esto. cosa que no sé si decirla. Dila, dila. O si te voy a No, no, impelir. tú Y dila. es una crítica a la biología, al hombre como ser biológico, porque si te das cuenta, todos los problemas de comunicación Sí. que ha generado este tema siempre son de hombres que transicionan a mujeres, nunca son de mujeres que transicionan a hombres. Ya, sí. Mira, yo siempre traigo una palabra en las entrevistas y voy a su definición 200 años antes y la definición actual. Y en esta entrevista contigo he cogido la palabra parásito, por algo que ahora veremos. Hace 200 años la definición era el que se arrima a otro para comer a costa ajena, ¿no? Y hoy dice, dicho de un organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo. En abril publicasteis un artículo que llevaba este título, la poca vergüenza y ética periodística de Mediaset parasitando el trabajo a medios pequeños e independientes como Jotdown. ¿Qué pasó para que hicieseis un Bueno, titular eso así? es, vamos, es un continuo. Ese fue de Mediaset, pero el Marca nos lo ha hecho muchas veces, el AS, incluso periódicos como La Vanguardia, que luego nos han pedido disculpas, también hay que decirlo. ¿Os han pedido disculpas? Sí, no, Mediaset no, Ya. pero por ejemplo La Vanguardia sí. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es un tema de política editorial, o sea, no es una filosofía del mundo, La Vanguardia o El País, sino que es un tema de colaboradores aprovechados. Es decir, a los colaboradores se les exige tráfico. Ya. ¿Vale? Entonces, les exige tráfico. Entonces, si yo publico una entrevista que me ha costado muchísimo trabajo hacer, es una y consigo que esa entrevista tenga viralidad, que es interesante, que diga cosas que no estaban, pues automáticamente aparece en el foco de todos estos colaboradores que quieren tráfico. Entonces tú puedes hacer las cosas de dos maneras. Una, hacerla bien, y otra, hacerla mal. Hacerla bien, ¿qué es? Oye, Jotdown ha entrevistado a no sé quién y ha dicho estas 4 frases interesantes, ya yo pongo de mi parte, doy mi opinión, soy un periodista deportivo y lo que hago es utilizar esa entrevista
a la que evidentemente menciono para contar yo algo. Y luego está el que quiere en 15 minutos robarme el tráfico. Entonces, ¿qué lo hace? Copiar y pegar, y como su medio de comunicación tiene más potencia a nivel SEO que nosotros, porque tiene un equipo trabajando en eso con Google Discover, etcétera, etcétera, te roba el protagonismo de haber sido tú el que lanza esa historia. Y para MyInri a veces ni te menciona ni te enlaza. Y vosotros no os calláis, lo No, claro, publicáis. bueno, nosotros me imagino que nadie, ¿no? A todo el mundo, igual que a los fotógrafos que le roban la foto y no los mencionan. Es decir, una cosa que está mal vista, que de hecho yo creo que los medios no quieren hacer, pero que esa forma de trabajo con los colaboradores en los que le exigen tener tráfico obliga a que se suceda. Claro. ¿Tú no estudiaste periodismo? No. Te pega muchísimo. Pues he aterrizado de casualidad, bueno, de casualidad, gracias a Mar. O sea que, de hecho, mis primeros años en Jotdown yo no hacía nada que tuviera que ver con periodismo, lo mío era todo administración. O sea, la página web, el SEO sí, la época del SEO, la parte de publicidad, la parte comercial, y conforme Mar se iba desentendiendo, porque es una persona que se aburre enseguida, pues yo tuve que ir cubriendo esos espacios, ¿no? Entonces, cuando nosotros lanzamos la Jotdown en Mar se olvida completamente de la Jotdown. Ya su único objetivo era el país. Ya. ¿Vale? Entonces, cuando acaba el acuerdo, ella ya es como que ya me ha aburrido de todo esto, ¿no? ¿Ah, y sí? bueno, sí, de hecho, en ese momento se movilizó para hacer una serie sobre Jotdown que nos compró HBO. Nos dieron 2 adelantos. Se aprobó en HBO España y justo cuando se iba a decidir sobre la serie, ella hizo el guión, hizo todo, justo cuando se iba a decidir en HBO en el Reino Unido si se producía o no, fue cuando compró Max HBO y se quedó el proyecto estancado. Hostia. O sea, ella siempre iba creciendo, no tenía límite. Ya Down se me queda pequeño, pues yo tengo con el país, yo con el país se me queda pequeño, pues ahora quiero el mundo audiovisual. Y así, ¿no? La verdad que era una fuerza de la naturaleza. ¿Echas de menos mucho el papel suyo en el proyecto? Hay una parte que echo de menos y una parte que echo de más. Ya. O sea, por un lado, vivo mucho más tranquilo, es decir, yo antes estaba Sí. con el corazón en un puño, pero por otro lado, esa capacidad de movilizar a la gente que tiene ella no tengo yo. Es decir, yo si tengo que entrevistar a alguien y le pregunto, me dice que no, yo ya no le pregunto más. Y ella insistía. Bueno, ella hasta que no consigue no para. Y da igual lo que tenga que hacer y da igual a dónde. Te puedo contar una anécdota, por ejemplo, cómo fichaba a Enrique González. Enrique González le dice ya, oye, quiero que escribas para mí, que no, que yo tengo compromiso, tal. Entonces, insistía. Y una vez lo llama, estando él en un tiroteo en Jerusalén. Y entonces le coge el teléfono y dice, ¿pero qué? Y ya, Enrique se enfada y le dice, pues, alguna palabra malsonante, ¿no? Entonces ella, en vez de desconectar, al día siguiente lo vuelve a llamar y dice, hay que ver Enrique, que me has dicho esto, que me has dicho otro. Dice, mira, te voy a decir una cosa. Si consigues traer, escribo para ti si me mandas una caja de puros, porque en Israel está prohibido importar puros, ¿no? Entonces, O sea, era la forma de decirle a Enrique, bueno, le voy a poner un reto imposible y así ya me deja tranquilo. Bueno, pues ella consiguió hablar con un amigo suyo que es diplomático y por valija le mandó la caja de puros. Y nada, y entonces Enrique tuvo otra que empezar a escribir para Down. Pero claro, esas cosas ni las puedo hacer yo ni las puedo hacer el 99% de la gente que conozco. Está claro. Dices que estabais, no sé si esto se puede decir o no, pero alguien anda preparando un libro sobre su vida. Sí, bueno, pero es un libro que nosotros yo no quiero saber nada, Vale. la familia, en eso soy muy respetuoso, a mí me da igual que se escriba un libro, de hecho, cuando falleció Mar me escribió varias gente y yo dije, mira, esto es cosa de la familia, Claro. si la familia está de acuerdo, podéis contar conmigo sin problema ninguno. Es verdad que el libro lo debería escribir Enrique, que es el que tuvo una relación sentimental con ella, pero si no lo escribe Enrique, en este caso la persona que lo quiere escribir, con la que además hablé hace una semana, que es Daniel Verdú, le dije, mira, yo no quiero saber nada del tema. Claro. O sea, a mí no me pregunte, yo no tengo ningún problema contigo, pero no quiero saber nada del tema. De hecho, tenemos preparado, si saliera algún libro, tenemos preparado, ya escrito por los colaboradores de Jotdown, otro libro. ¿Ah, sí? Sí. Para poner de manifiesto de que los libros hay que escribirlo con conocimiento. Claro. Pero claro, si este hombre ha escrito un libro sin hablar con ninguno de los autores de Jotdown porque se han negado, o sea, no porque él no quiera, que él nos ha tocado, porque se han negado porque la familia lo que quiere es que de momento no se hable de su madre, pues hay que respetarlo. Pero como lo saque, al día siguiente está el nuestro. O sea, estáis preparadísimos.
Sí, vamos, te puedo mandar la portada y todo, lo que pasa que es un poco hard. O sea, si te pareció lo de la Feria del Libro de Madrid, te pareció duro, esto ya el título se las trae. A ti mejor tenerte de amigo, ¿no? ¿O qué? No, a ver, yo voy a lo mío, o sea, yo quiero que mejore, apuesto por la cultura, estoy involucrado en la Feria del Libro de Sevilla, en la Asociación de Editoriales de Andalucía, pero sí que es verdad que si vienen a por nosotros, pues evidentemente tenemos que reaccionar en la medida Sí, de lo posible, ¿no? sí. Hablas en Jotdown de que estáis entrando en una nueva etapa. ¿A qué te refieres? Pues en la etapa viene a raíz del artículo de qué hacer cuando nadie nos busca. Sí, Es una etapa en la que algo que siempre hemos tenido presente ya se convierte en un objetivo, que es la contraalgoritmia. vale. La contraalgoritmia no significa que estemos en contra de los algoritmos, porque es absurdo, ¿no? El algoritmo al final es lo que te organiza una base de datos o lo que hace funcionar el Word, etc. No, la algoritmia como esa serie de algoritmos que le dicen a la gente qué tienen que leer. Esos algoritmos que te manipulan, Ujú, que te conocen previamente y entonces saben qué tienes que decirte para movilizarte. ya. Entonces, ahora lo que queremos es crear una red de web amigas contraalgorítmicas. Es decir, qué sistemas, qué plataformas, qué web hay que funcionan de esa manera. Pues no sé, tienes Substack, está funcionando Ujú, de maravilla, Meneame, Foro Coches, evidentemente Jotdown, la revista Mercurio, es decir, todos los que no le decimos a la gente lo que tiene que leer, sino que dejamos que la gente lea lo que le apetezca, que no les manipulamos, vale. como en las redes sociales. Y entonces, además de trabajar en la propia evolución de la revista, ahora mismo pues hemos aterrizado en México con un nuevo socio, también en Costa Rica, se está moviendo, ahora vamos a la FIL de Guadalajara a presentar, estamos creciendo a nivel del mercado hispanoamericano, que es una cosa que nos hacía ilusión y que ya teníamos presente cuando empezamos en Argentina, eso a nivel, digamos, del proyecto Jotdown. Pero vamos más allá, o sea, queremos concienciar a la gente de que no podemos ser dependientes de tecnológicas chinas o americanas que tienen sus intereses muy claros, Mm, no solamente, porque ya no solamente son comerciales, también son políticos, y hay que hacer que la gente, de alguna manera, reflexione sobre ello, y una forma de hacer es potenciar estas redes contraalgorítmicas. vale. Contad con nosotros, no sé de qué forma, pero En vamos. principio lo estamos tejiendo a nivel de una red de hablar Vale, y luego haremos un directorio donde todos nos podremos apuntar, pero es un poco que todos demos a conocer que estamos en esa lucha, ¿no? O vale. sea, porque aquí tienes dos opciones, o te conviertes en un neoludita Mm, y tiras el móvil al agua, exacto, o dices, incorporo la tecnología, pero con conocimiento. claro. Y esa es nuestra lucha ahora consciente, aunque siempre la ha sido de forma inconsciente, Vale, y donde queremos estar. vale. Mientras tanto, para dar apoyo, bueno, para dar apoyo no, para participar en el proyecto, suscripción. Sí, bueno, suscripción, lectura, compartir, es decir, cada uno pues Lo que lo que pueda, lo que considere, quiera. claro, lo que vea. Es decir, lo que pedimos es a los lectores que realmente están en Jotdown y disfrutan de Jotdown y a los que reivindican el papel, pues oye, que se suscriben mejor porque así tiene el Claro, proyecto más garantía de continuar, ¿no? perfecto. Antes de la última pregunta, te quiero regalar un libro que hemos sacado, que como siempre no voy a decir el título. Quien quiera saber lo que le regaló Ángel, que lo me escriba por Instagram, pero me gustará mucho conocer tu opinión, Pues porque la tendréis. sí, sobre la neurodivergencia, porque al final me he encontrado en las entrevistas diferentes posiciones respecto a considerar el autismo, por ejemplo, como una enfermedad o no, las implicaciones que tiene a nivel social, económico. Así que bueno, yo creo que te gustará ese libro. Qué guay. Y ahora sí, la Muchas última gracias. pregunta. Nada, A ver. no, no va a ser nada A ver. difícil para ti, la verdad que no. En 1981, Carmen Maura participaba en un programa de entrevistas y en una de esas entrevistas estuvo Jesús Polanco, ¿no? Y entonces le preguntó,
¿Es El País un periódico de rojos? Y Polanco, en el 81, contestó: de rojos, puede que haya alguno. No digo que no. Es un periódico democrático. Y yo creo que está lleno de demócratas. Y dice, y es que hay rojos que son demócratas, ¿no? Buenísimo. Es genial. Yo quiero saber si Jotdown es de rojos, de rosados. Bueno, mi percepción es que hay de todo, o sea, no, en absoluto es de rojo. Lo que, si asocias ser de izquierda a tener la mente abierta, cosa que no es verdad, ¿no? Entonces sí. Entonces, claro, ahora mismo hay en la ultraderecha, pues aquello de Unamuno, ¿no? De muera la Sí, inteligencia. Entonces, bueno, sí, claro, en ese sentido nos contraponemos, sí. pero no, en absoluto. O sea, hay gente liberal, hay gente de derecha, hay socios de derechas, de izquierda, de todo el mundo. De hecho, con el tema político hay que andarse con cuidado porque nosotros, mi experiencia como editor, es que, por ejemplo, cuando he trabajado, y en este caso hablo de instituciones, cuando están las instituciones gobernadas por la derecha con las que yo he trabajado, el trato ha sido mucho más fácil que cuando es con la izquierda. Sí, ¿eh? Entonces, el apoyo cultural de la izquierda y la derecha lo puedes tener igual y hay gente competente de la izquierda y competente de la derecha. Y nosotros, desde luego, no nos definimos ideológicamente y todo el mundo tiene su espacio abierto. Todo el mundo, incluido ultraizquierda y ultraderecha. O sea que si nosotros, alguien de los extremos, tiene algo interesante que decir y riguroso, tiene su espacio. Luego tú darás la réplica, otro colaborador dará la réplica. Efectivamente. Pues nada, un placer, Ángel. Un placer a vosotros. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, ya veis que en Jotdown cabe todo el espectro, ¿no?, de colores y que en realidad lo que les estimula, lo que les lleva a ellos a seguir trabajando es movilizar la inteligencia y movilizar al final la conversación. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Ángel. Es un hombre que da para mucho más y que espero que lo tengamos en algún otro momento. Mientras tanto, mientras esperáis al siguiente episodio, podéis suscribiros. Yo os escribo un email los lunes y lo hacéis en la página web yonkibooks.com. Gracias.